Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Qué privilegio el que el Señor nos da una vez más en este día, de estar a través de este medio de comunicación, dispuestos a estudiar su bendita e inerrante palabra. Antes de iniciar el estudio, vamos a encomendarnos en oración para que el Santo Espíritu de Dios nos guíe y nos lleve a toda verdad y nos permita poner en práctica su bendita palabra en nuestras vidas. Amado Dios y Padre nuestro, te doy gracias por este nuevo día que nos regalas y por la oportunidad que nos das una vez más de estar dispuestos a estudiar tu bendita palabra. Te suplicamos, Padre Santo, en el poder de tu Espíritu Santo, que abras los ojos de nuestro entendimiento y nos concedas comprender tu palabra, atesorarla en nuestro corazón y aplicarla en nuestro diario vivir para glorificarte y honrarte en todo lo que hagamos. Te suplico, Dios, que hable a los corazones de todos los que escuchan este programa y les consueles y les des paz y fortaleza en su alma para que puedan comprender la salvación y la vida que tú nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Te alabo y te bendigo y coloco este tiempo en tus gloriosas manos para que tú nos ayudes y nos permitas entender todas las cosas en el nombre glorioso de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Estamos estudiando el capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Ya hemos estudiado los 6 primeros versículos. Hoy estudiaremos los versículos 7 y 8 de este capítulo. Dice así la palabra de Dios: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Lo primero que miramos en este texto es que es imposible burlarse de Dios. ¿Pero por qué es imposible burlarse de Dios o engañar a Dios? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, utiliza un principio agrícola que de manera metafórica puede ser aplicado al campo moral y espiritual para enseñarnos por qué es imposible que los hombres puedan burlarse de Dios. Es imposible burlarnos de Dios porque Dios ha establecido la ley de la siembra y la cosecha. El principio agrícola de la ley de la siembra y la cosecha nos dice que si un hombre siembra cierto tipo de semilla, de ese tipo de semilla recogerá el fruto. Si siembra semilla de arroz, cosechará arroz. Si siembra semilla de maíz, cosechará maíz. Si siembra semilla de naranja, cosechará naranjas. En el campo espiritual sucede algo similar a la ley de la siembra y la cosecha. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amable oyente, si sembramos odio, cosecharemos odio. Si sembramos mal ejemplo en nuestros hijos, cosecharemos tristezas con hijos que obran mal. Si sembramos amor, cosecharemos amor. Si sembramos envidia, cosecharemos envidia. Si sembramos oración, cosecharemos respuestas de Dios. Todas las acciones y labores que realizamos en nuestra vida, tarde o temprano traerán un resultado para bien o para mal en nuestra vida. Un resultado pasajero o un resultado eterno. Por esta razón, el verso 8 dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
La palabra corrupción indica algo que se descompone, algo que se acaba, que no permanece. Por lo tanto, cuando sembramos para la carne, cosecharemos una vida de insatisfacción, desgracia y frustración, porque es algo que se acaba, es algo que se desgasta y es algo que se deteriora. Por lo tanto, todo aquel que siembra para su carne cosechará una vida de insatisfacción, amable oyente, y de desgracia y de frustración. Por el contrario, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La palabra vida eterna no solo indica algo que nunca se acaba, sino que también indica la calidad más alta de vida que uno pueda experimentar. Es todo lo contrario a la corrupción que heredamos o que cosechamos cuando nosotros sembramos para la carne y no para el Espíritu. Amable oyente, hoy el Espíritu Santo, a través de esta palabra, nos está invitando a no sembrar para la carne, porque el sembrar para la carne solamente traerá desdicha y corrupción a nuestra vida, frustración, amargura y tristeza. Por el contrario, amable oyente, si usted siembra para el Espíritu, del Espíritu va a obtener verdadera satisfacción, verdadera alegría, en otras palabras, verdadera vida. Y la vida que el Espíritu Santo nos da es la vida plena en Dios, una vida que realmente tiene significado, una vida que realmente tiene valor, una vida que a vida eterna permanece. Porque el que nos da la vida es el Santo Espíritu de Dios a través del Santo Hijo Jesucristo por la obra que Él hizo por nosotros en la cruz. Nosotros siempre debemos entender que si Cristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz, fue para pagar la deuda de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Y al reconciliarnos con Dios por la fe en su obra salvadora, entonces el Santo Espíritu nos sella con su poder. Y al ser sellados con su poder, ya no comenzamos a sembrar para la carne, sino a vivir para el Espíritu, a sembrar para las cosas de Dios y a obrar para las cosas de Dios. Por eso nosotros tenemos que entender esta verdad. Tenemos que reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y aferrarnos a esa obra perfecta y preciosa y suficiente que Él hizo en la cruz por nosotros. Solo así nosotros, los hijos de Dios, produciremos fruto que salte para vida eterna y para la gloria de nuestro Dios. En Job capítulo 4, versículos 8 y 9, la palabra de Dios dice lo siguiente: Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la cosechan. Perecerán por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Todo aquel que ara es para sembrar la semilla. Y dice ahí que el que ara iniquidad siembra injuria, y entonces la cosecha va a ser la injuria. Y ese que siembra iniquidad y cosecha injuria, dice el texto de Job capítulo 4 verso 9, perece por el aliento de Dios y por el soplo de su ira será consumido. Todo aquel que se empeña en vivir para las obras de la carne, en sembrar para las obras de la carne, lo único que recibirá será la ira de Dios si no se arrepiente de su mal proceder y de su mal actuar delante del Señor. En Proverbios capítulo 1, versículos 29 al 33, también nos dice la palabra acerca de esta preciosa verdad. Proverbios 1, versículos 29 al 33. Dice así la palabra de Dios: Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos.
porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Claramente este pasaje nos habla de los dos resultados. El resultado que producirá aquella persona que escucha la palabra de Dios y que vive de acuerdo al consejo de Dios, y el resultado de aquel que no oye la palabra de Dios y que aborrece la palabra de Dios o que no la pone en práctica. Dice el verso 29 de Proverbios 1: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Dice claramente, el resultado será lo que sembraron. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. El resultado va a ser que, como despreció a Dios y no quiso obedecer la palabra, comerá del fruto de su camino, es decir, del pecado, y serán hastiados de sus propios consejos. En otras palabras, si sembró iniquidad, cosechará iniquidad. ¿Por qué razón? Porque no quisieron escuchar la voz de Dios, sino la voz de los ignorantes y de los que no conocen al Señor. Esa prosperidad de los necios los echará a perder. Pero el texto dice claramente: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Como oyó a Dios y obedeció su bendita palabra, entonces habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Amable oyente, ¿qué quiere hacer usted? Usted está escuchando la palabra de Dios periódicamente, diariamente. Por lo tanto, usted está adquiriendo el conocimiento del Señor. No deseches la palabra de Dios. Atesora la palabra de Dios en tu corazón y comience a vivir de acuerdo a ella. Es decir, siembre para el Espíritu. Y cuando tú siembras para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pero si tú escuchas la palabra de Dios y no la obedeces, sino que haces caso omiso a la palabra de Dios, pues comerá del fruto de su camino y serás hastiado de tus propias malas decisiones. Amable oyente, no desprecies la palabra de Dios. Atesora la palabra de Dios en tu corazón y comience a vivir de acuerdo a ella. En Proverbios capítulo 22, versículos 8 al 9, también nos dice la bendita palabra de Dios algo muy similar acerca de este tema que estamos estudiando o meditando. Dice Proverbios 22, versículos 8 al 9: el que siembra iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Amén. Claramente el pasaje nos muestra dos acciones. El que siembra iniquidad, segará iniquidad, y la vara de su insolencia se quebrará. En otras palabras, como sembró la iniquidad, cosechará la iniquidad, y su vara en la que confió será quebrada, y recibirá el pago de sus malas acciones. Por el contrario, si tú tienes un ojo misericordioso y procuras vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, serás bendito, porque dio de su pan al indigente, porque ayudó y fue misericordioso, imitando a su Salvador. Qué gloriosa promesa tenemos aquí, amables oyentes. Vivamos de acuerdo a la bendita palabra de Dios, porque si lo hacemos así, del Espíritu segaremos vida eterna. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo quisiera en esta mañana mostrarles algunos ejemplos bíblicos de hombres
que sembraron para la carne y también sembraron para el espíritu. Por ejemplo, ¿qué sembró Adán y Eva y qué cosecharon? Adán y Eva sembraron incredulidad y desobediencia. ¿Y qué cosecharon? Cosecharon muerte y destitución de la gloria de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué sembró Noé? ¿Y qué cosechó Noé? Noé sembró fe y obediencia a la palabra de Dios. ¿Y qué cosechó? Cosechó la salvación de él y la de su familia. ¿Y qué sembró la generación de los tiempos de Noé? La generación de los tiempos de Noé sembró incredulidad, burlas y desobediencia a la palabra de Dios. ¿Y qué cosechó esa generación de los tiempos de Noé? Muerte y destrucción. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, versículos 9 al 13, dice lo siguiente: Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Amable oyente, el pasaje que acabamos de leer nos muestra que la generación de los tiempos de Noé sembró solamente para su carne. El texto nos dice que, a diferencia de la generación de los tiempos de Noé, Noé era un hombre justo, que escuchó la voz de Dios y que obedeció el mandato de Dios de construir el arca, aunque no había mar, ni estaba lloviendo, ni había cerca un río. Sin embargo, él obedeció fielmente el mandato de Dios. Y dice la palabra de Dios que este varón tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y él y su esposa y las esposas de sus hijos entraron en el arca y fueron salvos. Pero la generación que acompañaba a Noé en sus tiempos, dice la palabra de Dios que se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Por qué estaba la generación de los tiempos de Noé así? Porque fue una generación que solamente sembró para su carne. Y como sembró para su carne, de la carne cosechó corrupción, muerte y destrucción de parte de Dios por su desobediencia. Dice el texto sagrado: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Amable oyente, esto es una gran verdad que también nosotros vemos hoy en nuestros días. La humanidad en su gran mayoría está corrompida y apartada de Dios, y ahora solo siembran para la carne y se han olvidado de las cosas del Espíritu de Dios. Han hecho a un lado su palabra y no la quieren obedecer. Por el contrario, antes quieren vivir solo en sus deleites y en sus placeres. Pero todo aquel que trata de vivir así, tarde o temprano cosechará de lo que sembró. Esta generación de los tiempos de Noé, como sembró incredulidad, burlas, desobediencia a la palabra de Dios, ¿qué cosechó? Pues cosechó muerte y destrucción. Así de sencillo. ¿Y qué sembraron los habitantes de Sodoma y de Gomorra? ¿Y qué cosecharon? Los habitantes de Sodoma y Gomorra sembraron inmoralidad sexual, homosexualismo y toda clase de perversión sexual. ¿Y qué cosecharon? Juicio de Dios, muerte y destrucción. Por ejemplo, en Judas capítulo 1 versículo 7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos
habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, claramente este pasaje nos dice que ellos sembraron solamente para su carne, para su inmoralidad. ¿Y cuál fue el resultado? Cosecharon castigo del fuego eterno de parte de Dios por su maldad. ¿Y qué sembró Judas, el que entregó al Señor? Judas sembró avaricia, hipocresía y traición. ¿Y qué cosechó Judas? Muerte y condenación eterna en el infierno por haber entregado al Señor. Estos ejemplos son muy contundentes y deben hacernos reflexionar a cada uno de nosotros. Amable oyente, ¿qué estás sembrando cada día en tu vida? ¿Qué estás sembrando en la vida de tus hijos? ¿Qué estás sembrando en la vida de tu familia? ¿Estás dando buen ejemplo a tus hijos? ¿Estás dando buen ejemplo a tu familia? ¿Qué estás sembrando? Porque lo que estés sembrando, recuerde la ley de la siembra y la cosecha. Eso también segarás. Si estás sembrando iniquidad, cosecharás iniquidad. Si estás sembrando mal ejemplo en tus hijos te harán llorar lágrimas de sangre, porque nunca les diste un buen ejemplo. Hoy le invito y le exhorto en el nombre del Señor Jesucristo a que vivas de acuerdo a la palabra de Dios, para que siembres para el Espíritu y no para los deseos de tu carne. Porque si tú continúas así, tarde o temprano segarás corrupción. Arrepiéntete de tus pecados y ven hoy al Salvador, porque solo Él puede cambiar ese corazón inclinado a la maldad, que solo se deleita en los deseos de la carne. Ven hoy a Jesucristo. Él te dará un corazón nuevo, para que vivas conforme a la voluntad de Dios. Arrepiéntete de tus pecados y ven a los pies del Salvador. Solo así podrás vivir para el Espíritu y desechar los deseos carnales que batallan contra tu alma. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versos 12 al 13. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Claramente este pasaje nos dice que nosotros somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, sino que somos deudores al Espíritu de Dios. Porque Él fue el que nos dio la vida. Por lo tanto, debemos vivir conforme al Espíritu, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu de Dios, no en nuestras fuerzas, hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Si tú realmente has creído en Cristo, no debes vivir conforme a los deseos de tu carne, sino conforme a los deseos del Espíritu de Dios. Y en Romanos 8, versículos 5 y 6, dice también la palabra de Dios: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La palabra de Dios es clara, amable oyente. Dice que los que son de la carne solo piensan en las cosas de la carne. Si tú eres de la carne, solo pensarás en las cosas carnales, pero si tú eres de Dios, pensarás en las cosas del Espíritu y procurarás hacer la voluntad de Dios. Y recuerde que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ven hoy a Jesús y solo así tendrás paz y te ocuparás de las cosas del Espíritu. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No te engañes, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No deseches la palabra de Dios y ven hoy a Jesús y cree en Él, para que Él te dé las fuerzas y la vida para apartarse de los deseos de la carne y vivir conforme a la voluntad de Dios. Espero que estas palabras hayan traído luz y confrontación a tu vida. Si las desechas, cosecharás corrupción, pero si las acoges,
obtendrás el fruto de la vida eterna y de la comunión con Dios. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.